los que nos siguen en redes sociales. La Iglesia Nuevo Amanecer les da la bienvenida y abrimos nuestra Biblia en 2 Corintios capítulo 8. Y yo quiero hablar en esta ocasión un tema que no acostumbro hablar. Un tema con el cual somos muy cuidadosos, porque obviamente todo exceso en un tema, todo sobreenfoque en algún tema que no se haga a Dios, quiero aclarar, quiero ser excesivos con la vida en Dios no es ningún problema, pero hay ciertos puntos de las doctrinas, hay ciertos puntos de las prácticas de la fe que deben de tener un balance. Diga conmigo balance, un equilibrio. Y hay temas que son muy desequilibrados. Hay ocasiones que podemos caer en errores de hablar excesivamente de un tema y esto puede generar cierta confusión, desorden o incluso cierta desorientación. Pero yo creo que es un tema necesario. Yo creo que el tema que hoy quiero hablar con ustedes es un tema de la fe práctica. Dice la palabra que la fe sin obras es fe ¿qué? Muerta. Este tema es uno de los temas que más fe requieren para la vida cristiana. Y quiero hablar de la generosidad. Y quiero hablar de la generosidad porque estamos viviendo el famosísimo buen fin. Y si tú no eres muy bien administrado con tus recursos, este fin de semana sí puede ser el buen fin de tu aguinaldo, puede ser el buen fin de tu estabilidad emocional y económica, puede ser el buen fin o el mal fin de tus ahorros incluso. Yo creo que en la vida cristiana necesitamos tener un equilibrio en cuanto a nuestras finanzas. Ahora, note que no le quiero hablar de prosperidad, sino de su contraparte, generosidad. La prosperidad tiene que ver con lo que yo recibo. Sin embargo, la generosidad tiene que ver con lo que yo entrego. ¿Me estoy explicando? Y a veces pensamos que Dios es un Dios que está metido en una lámpara maravillosa que yo puedo frotar y que Él va a salir y ese genio me va a decir cuáles son todos tus deseos, cuáles son todos tus anhelos, yo te los voy a cumplir y decimos wow, eso es la vida, está genial, ¿verdad? Y a veces estamos tan enfocados en conseguir cosas en la vida por las cuales no necesitamos la cruz. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos un principio que dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? Y cuando hablamos de generosidad, tenemos que entender que no podemos pensar que usted y yo podemos ser unos cristianos piadosos cuando, voy a ser muy específico con algunas cosas, cuando en nuestras casas tenemos 3, 4 pantallas, celulares última generación y no damos nada a las misiones. Cuando eso es una realidad, cuando vivimos ese tipo de desequilibrio en nuestras vidas, nos estamos dando cuenta que más allá de buscar el reino de Dios en nuestras vidas, estamos buscando nuestros propios reinos. Y entonces con esto del buen fin, ¿verdad? Viene el ataque de la publicidad y la mercadotecnia tiene una estrategia: hacerte creer que necesitas de algo de lo cual realmente no necesitas. Esa es la estrategia de la mercadotecnia. Y entonces en la semana había una pantalla, ¿verdad?, de 62 pulgadas que tú digas, híjoles, cómo se verían bien las transmisiones en vivo ahí de la iglesia, ¿verdad? Y estaba en, no sé, 20,000 pesos. Y para el buen fin te aparecen una pantalla con el 70% de descuento más 40 vidas sin intereses en 22,000 pesos.
O sea, más cara. Y tú vas y la compras y te afanas por tener cosas. Porque, amados, el enemigo y el sistema de este mundo sabe cómo atacar y cómo golpear lo que la Biblia dice, el deseo de los ojos. La generosidad tiene que ver con una mente enfocada en las cosas del reino de Dios y su justicia. Y cuando hablamos de generosidad, la verdad es que muchos, ay no, pura pedidera de dinero. Y ya sabe usted, los discursos de que las personas que más hablan luego son las que menos dan, ¿verdad? Los que dan y siembran la obra no dicen nada, están a cuentas delante de Dios. Y cuando Pablo toca el tema, porque el tema es que Dios toca el tema en la Biblia de la generosidad. El asunto es que Dios toca el punto de la generosidad. El asunto es que Jesús toca el tema de los diezmos. En Mateo 23 Jesús le dice a los fariseos: hay de ustedes que diezman todo, pero no honran a sus padres. Y Jesús dice: es importante honrar a los padres sin dejar de dar el diezmo. Jesús habló del diezmo, Jesús habló del dinero, Jesús habló de la generosidad, Jesús habló de hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Pero hay una manera en la que usted y yo podemos hacer tesoros en el cielo, que es estableciendo prioridades financieras en la tierra. Ahora, cuando a usted le hablan de prosperidad y de que dé, y el que prospera solamente es uno, ahí hay un problema. Pero cuando hablamos de generosidad y hablamos de enfocarnos en el origen de la generosidad y el propósito de la generosidad, tenemos que ser entendidos y obedientes, porque entonces si no estamos caminando en generosidad, si no estamos caminando en las disciplinas básicas de una vida cristiana financieramente a cuentas delante del Señor, ¿cómo vamos a esperar que prosperen otras áreas de nuestra vida? Cuando Isaías dice: venid y estemos a cuentas, no solamente habla del tema de los pecados, sino hablaba de lo que se estaba ofreciendo en el templo de Israel. Hablaba de que la ofrenda que se estaba presentando delante de Dios ya no era una ofrenda digna de Dios. Y entonces Pablo en 2 Corintios toca el tema, y yo quiero que vayamos ahí. Asimismo, hermanos, dice el apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y mira cómo era esta iglesia de Macedonia: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su ¿qué? De su generosidad. Mire cómo esta iglesia, escuche bien, versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y lo que está diciendo Pablo es: hay una iglesia en Macedonia que está en profunda pobreza, que está en gran tribulación, y yo creo que la profunda pobreza era causa de la tribulación, no era una pobreza a causa de malas decisiones financieras, porque muchas veces la pobreza financiera es consecuencia de una falta del reino de Dios en mi vida. Cuando yo experimento escasez, yo puedo experimentar escasez por diferentes motivos, pero uno de ellos es la mala mayordomía. Ahora, esta escasez que había en la iglesia de Macedonia era causada por la tribulación. Pero ¿no le parece impresionante que esta iglesia que estaba en pobreza, esta iglesia que estaba en persecución, dependía tanto de Dios y su fe estaba tan anclado a lo eterno que podían dar? ¿Cuántas veces no hemos dado porque decimos que no tenemos? Y la pregunta es: ¿por qué es que no tienes para dar? Pero mira la actitud de esta iglesia. Dice: en grande prueba, en gran tribulación, la abundancia de su ¿qué? Gozo. Mire, si a usted le roba el gozo cuando tocan el tema, usted y yo tenemos un problema, ¿verdad? Ni un amén.
¿Cómo tenía esta iglesia? Tenía un gran profundo ¿qué? Gozo. Y ahí en el capítulo 8, 2 Corintios 8, de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, dando con agrado. Qué impresionante esta iglesia de Macedonia. Diga conmigo, ¿tenían pobreza? ¿Tenían tribulación? ¿Daban con gozo? Y con agrado. Ahora seguimos leyendo. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo le voy a platicar cómo estaba el asunto. Llegaba esta iglesia de Macedonia con la ofrenda para el apóstol Pablo y ellos les decían: híjoles, yo veo su pobreza, yo veo su tribulación, yo veo que les han quitado todo y lo están dando lo poco que les queda. Y Pablo, en un sentido de protección, de decir: ¿Cómo voy a recibirte esta ofrenda? ¿Cómo voy a recibir este esfuerzo? Y ellos le rogaban: no, por favor, déjanos bendecir la obra. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendían que no lo hacían para un hombre, sino lo hacían para el reino de los cielos. Y que usted y yo tenemos que leer la carta a Tesalonicenses para ver cómo esta iglesia de Macedonia era una iglesia llena, ardiente del Espíritu Santo. No puede haber una iglesia que diga que está llena del Espíritu Santo si no participa de la generosidad. Porque alguien que dice: yo estoy lleno del poder de Dios, yo estoy lleno de la unción de Dios, pero no participa de la generosidad, es una situación solamente emocional, es una fe sin... y es una fe muerta. Ahora, ¿cómo puedo caminar en generosidad? ¿O qué es en sí la generosidad? ¿Cómo puedo yo como cristiano participar con Dios? Porque escuche, el tema de la generosidad, de dar nuestros diezmos, de dar nuestras ofrendas, y de un desafío que yo le voy a lanzar esta noche, es el siguiente tema. Es que a través de la generosidad Dios nos invita a trabajar con Él en su obra. Dios te invita a ti y a mí a ser socios de su obra. Pero tienes que recordar que el socio mayoritario es Él, porque Él puso la mayor inversión. Sabes, la ofrenda no la determinamos ni tú ni yo. No es que dice la palabra que Dios, cada uno dé conforme a su corazón, sí. Pero también dice la Biblia que Dios dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién determinó la ofrenda? ¿Quién determinó la ofrenda? Y después ¿a quién nos dio? A su... ¿Y después a quién? Al Espíritu. O sea, Dios no nos da lo que le sobra. Dios se da a sí mismo. Y tú y yo tenemos que entender, porque somos bombardeados por una cultura que nos hace estar ansiosos por lo que no tenemos, pero no nos hace anhelar de participar del reino de los cielos. Ahora, yo digo este mensaje, yo quiero soltarlo con este entendimiento, que en la mayoría somos una iglesia que le cumple al Señor, pero yo creo que podemos ir a más. Y no solamente, y quiero ser muy específico, y el asunto de ir a más es porque hay tantas cosas en el reino de los cielos que tú y yo hemos sido llamados a hacer, que tú y yo hemos sido llamados a conquistar, que tú y yo hemos sido llamados a participar, pero requiere siempre del esfuerzo y la colaboración de personas entendidas en la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Primero, mira lo que dice el versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. La generosidad, anótalo bien ahí, es un reflejo de mi entrega al Señor. Nota que esta iglesia de Macedonia primero se había entregado al Señor. Primero había entregado su vida al Señor. Estaban haciendo a Jesús el Señor de su vida. Si no es reflejado en tu generosidad tu salvación, probablemente no has entendido aquello de lo que Dios te salvó.
Ahora, yo no digo que si no eres generoso no eres salvo. Ese es un asunto entre tú y Dios, y la fe la salvación no es por obras, es por fe. Amén. Pero la ausencia de la generosidad sí me puede reflejar que no estoy siendo entendido en una vida entregada a Dios. Porque dice la escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira, si tú pudiendo no ir a trabajar, yo les puedo poner un ejemplo. Si tú hay trabajos donde si tú vas a trabajar te pagan el día, ¿sí o no? Y si vas en domingo te lo pagan. Si tú pudiendo elegir ir a trabajar o ir a la iglesia, prefieres ir a trabajar porque te pagan triple, tú amas más el dinero que a Dios. No, pastor, pero es que yo amo al Señor en mi corazón y aquí yo siento mucho amor por Él y mucho cariño. Bueno, demuéstraselo. ¿Me estoy explicando? ¿Se siente usted incómodo? Si usted se siente incómodo, gloria a Dios. Es más o menos como que la intención. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque llegó un joven, escuche bien, llegó un joven con Jesús, buena pinta, galán, vestía bien, olía bien, era un joven moralmente correcto. No había matado, no había adulterado, no había robado. Bueno, él pensaba que no había robado. Y llegó con Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, fíjese que Jesús no le dice primeramente vende todo lo que tienes, sino le dice los mandamientos. Y dice: Señor, todo eso lo practico desde mi juventud. Tengo una vida religiosa piadosa. Soy un buen creyente. No mato, no robo, no digo falso testimonio. Y Jesús le dice: mira, te falta un mandamiento. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, amar al Señor tu Dios no es el primer mandamiento, es el gran mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento del decálogo. Y el problema es que Jesús confrontó a este joven con su problema, con su ídolo. Y el segundo es: y no te harás imagen de ese Dios. ¿Y qué otro Dios se puede materializar más que el dinero? Y este joven, aunque tenía un anhelo de seguir a Jesús, cuando Jesús lo confrontó con su amor a las riquezas, no pudo seguirlo. Y dice la palabra que se fue, como yo quiero que no se vaya usted esta noche, triste, porque no pudo despojarse de aquello que amaba. Sabes, la generosidad es un reflejo, como Pablo les dice aquí a la iglesia de Macedonia. Ellos primeramente se han entregado al Señor y luego a la obra del Señor. Tú y yo somos generosos cuando participamos de la obra, cuando damos a la obra, pero también por amor a la obra dejamos de recibir algo. Ahí también hay generosidad, ahí también hay sacrificio. A veces anhelamos tantas cosas que Dios quiere hacer, pero muchas de estas cosas demandan fe. ¿Sabes? Lo que nosotros le damos al Señor nunca paga lo que Dios hace. No paga lo que Jesús hizo en la cruz. Y te voy a decir algo: a veces cuando tenemos un plan, una inversión, un proyecto y decimos sale en 20 pesos, vamos a juntar a ver cuánto, y lo hacemos y nos damos cuenta en los números, no se juntaron los 20 pesos, pero se juntó la fe para hacerlo. ¿Sabes? La generosidad es un reflejo de que tú estás entregado al Señor. Yo te quiero hacer una pregunta y yo quiero que tú cierres tus ojos y tú te pongas a pensar en esto. ¿Qué es lo más valioso que yo tengo hoy que le puedo dar al Señor? ¿Con qué me puedo presentar delante de Dios?
Y yo te voy a decir algo, cuando tú y yo tenemos algo valioso, es válido que le digamos al Señor, dime la carga, ¿dónde quieres tú que yo dirija esto? Pongo un ejemplo. Tu diezmo, tú no puedes decir a dónde va a ir, porque tu diezmo es para la casa del Señor. Pero hay personas, quién sabe, que siento que Dios me está mandando a ofrendar la pantalla. Me la compré en el Buen Fin pasado. Todavía no la termino de pagar, pero yo la quiero ofrendar. Y de repente tú ves que están los hermanos aquí afuera, ¿verdad? Con los tamales, los haces, y tú dices, yo creo que mi pantalla aguanta para comprar una estufa para la iglesia. Estoy poniendo un ejemplo. Y tú vienes, entonces dices, ¿sabes qué? Estoy ofrendando esto porque yo quiero comprar una estufa para la iglesia. Es válido que el Señor dirija tu corazón a ciertas cargas cuando tú estás queriendo ser generoso de una manera sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Porque la generosidad es un reflejo de mi entrega al Señor. ¿Sabes? Por lo regular Dios te va a mandar a ser generoso en aquellas cosas donde tu corazón está involucrado. Si son las misiones, Dios te va a mandar a ser generoso con las misiones. ¿Sabes? Como iglesia apoyamos 2 ministerios misioneros. Como iglesia sostuvimos por casi 7 meses a misioneros en otro país donde nuestra moneda se devalúa 100 veces. Y como iglesia le creímos al Señor, y la verdad es que platicábamos con los misioneros, ¿verdad? Y decíamos, ¿cómo le hicimos? ¿Quién sabe? Pero Dios suplía, porque había una iglesia que estaba entregada al Señor y a su obra. Había una iglesia que estaba entendida, y yo creo que hay una iglesia que es entendida en que nuestra generosidad es el reflejo de mi entrega al Señor. El segundo punto es un resultado de experimentar la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, la dinámica es así, dice, porque ya conocéis la gracia del Señor. Yo creo que el problema puede estar ahí, que si no somos generosos, es que no hemos conocido su gracia. Y no hablo de que no seas salvo, quiero repetírtelo, porque yo no soy de los que piensa que si tú no diezmas no eres salvo. A lo mejor nada más eres medio carnal, pero la misericordia de Dios es grande, no te preocupes. Pero hay cosas en tu vida que se frenan a causa de la desobediencia en la mayordomía. Hay cosas en tu vida que no van a ir a más a causa de no ser generosos y de no ser obedientes. Cuando hablo de generosidad, no hablo de dar tu diezmo, eso es obediencia. Hay quien piensa que por dar su diezmo fielmente es generoso. No, tú eres obediente. Generoso es algo más allá. Y la generosidad proviene de experimentar la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, Él como era rico y por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre, para que nosotros siendo pobres fuéramos, para que nosotros siendo enriquecidos nos volvamos a ser pobres para bendecir a alguien más. ¿Sabes qué quiere decir esto de siendo rico se hizo pobre? No quiere decir que Dios quiere que vivas en la pobreza, pero sí que Dios quiere que vivas en el desapego a las riquezas. Me encanta la historia de la mujer con el perfume. ¿Se acuerdan? Está Jesús sentado en una mesa con un fariseo que no conocía la gracia, que no conocía lo que Jesús podía hacer. Llega Jesús y se sienta, y este hombre fariseo no le abraza, no le besa, no le unge la cabeza, no le lava los pies. Y una mujer que era pecadora, ahora cuando decimos que era pecadora, era bien pecadora, se acerca hasta donde está Jesús y le lava los pies con un perfume carísimo. Como diría, no sé si han visto una serie, carísimo por cierto. Y le lava los pies, y uno de los discípulos dice, no puede ser, con esto tendríamos para alimentar a los pobres. Él pensando esto, y Jesús voltea y le dice, oye, a los pobres los vas a tener siempre. Es decir, a ver, no te hagas aquí el generoso.
A los pobres los vas a tener y los has tenido siempre. ¿Por qué nunca has hecho nada por ellos? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Judas, me parece que es el que está pensando así. Dice, sin embargo, esta mujer ha entendido la gracia. Y era el perfume del trabajo, de un año de trabajo. ¿Sabe qué le está diciendo esta mujer a Jesús? Tú renuncias. Ahora, ¿cuál creen que era su trabajo? Si era una mujer pecadora, ¿cuál creen que era su trabajo? La prostitución. Y cuando ella trae el perfume de un año de trabajo a los pies de Jesús, le está diciendo, lo dejo todo, aún el fruto de ese trabajo que sé que a Dios no le agrada, lo pongo a tus pies. ¿Sabes por qué esta mujer hizo eso? Porque conoció la gracia. ¿Están conmigo aquí? Hay otra historia que me encanta. Jesús termina de hablar con el joven rico y se dirige a una ciudad llamada Jericó. Y al llegar a Jericó hay un hombre chaparrito así. Imagínate un saquito caminando por ahí. Se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo saqueó a toda la gente de su colonia porque era un recaudador de impuestos. ¿Sabes qué era un recaudador de impuestos? Alguien que trabajaba para Roma y le sacaba el dinero a la gente y extorsionaba a la gente. El tipo era un avaro. Pero de repente se encuentra con la gracia de Jesús. Y de repente Jesús caminando por ahí en Jericó, Jesús podía ir a la casa de cualquiera menos a la de un hombre que nadie quería, la de Zaqueo. Yo tengo una teoría ahí. Un día voy a hacer mi Biblia con comentarios míos. Y voy a poner este comentario, que yo creo que Zaqueo traicionó al pueblo de Israel porque a causa de su defecto físico, yo estoy seguro que Zaqueo había sufrido mucho. ¿Cuánto bullying creen que le pudieran haber hecho a Zaqueo por ser bajito de estatura? ¿Y no te da esto como que una pista de pensar por qué Zaqueo hizo esto cuando tuvo poder? Porque su corazón estaba lleno de amargura, de menosprecio. Y él ha de haber pensado, si me van a menospreciar, que valga la pena. Y se dedica a extorsionar a su colonia, a su comunidad. Y de repente Jesús llega a esa casa, llega a esa colonia y le dice, ¡hey! Imagínense a Zaqueo ahí en el árbol. No tenemos ningún Zaqueo por aquí, pero bueno. Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a comer a tu casa. Y dice la palabra que Zaqueo le prepara un banquete a Jesús y está platicando ahí con Jesús. Y yo me imagino a Jesús sentado en la mesa con Zaqueo y Jesús dirigiendo una mirada hacia el corazón de Zaqueo, diciéndole a Jesús, Zaqueo, debes de saber cuánto te ama el cielo. Y de repente Zaqueo se levanta y dice, ¡hey! Este día devuelvo todo, a todos lo que le he robado 4 veces. Imagínate cuánto había robado, que tenía para darle a cada quien 4 veces. Pero esta frase, ahora eso es que Zaqueo estaba devolviendo lo que se había robado. Pero fíjate los actos de Zaqueo. Devolver lo que se había robado era justicia, ¿sí o no? Darle 4 veces a cada persona lo que había robado se llamaba arrepentimiento. Pero darle la mitad de lo que quedaba a los pobres se llama generosidad. Justicia, arrepentimiento y generosidad. Yo te hago una pregunta, ¿en qué nivel estás tú? El día miércoles que leíamos el Salmo 20 y leíamos el versículo, Jehová haga memoria de tus votos, de tus ofrendas, mi esposa y yo platicábamos y decíamos, pues a mí sí me gustaría que hiciera memoria de mis ofrendas. Sería una pregunta interesante, porque ¿quién de nosotros dirá, ay Señor, no hagas memoria? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le devolvió Zaqueo ¿A quién le devolvió Zaqueo 4 veces? A los que le había robado. Mi pregunta esta noche para ti es, ¿le has robado a Dios? ¿Le has robado a Dios? ¿No sería un acto muy bueno de arrepentimiento que le dijeras, Señor, te he robado y te quiero dar 4 veces de lo que te he robado?
Una ocasión yo hablaba con una persona y le decía, discutía esta persona conmigo sobre el diezmo. Y dice, pues está en la Biblia. No, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, eso es una ley que no sé qué. Luego Jesús habló del diezmo también. Mateo capítulo 23. No, pero que no sé qué. A ver, ¿tú crees que el Señor es tu pastor y nada te falta así? Pues también eso está en el Antiguo Testamento. ¿Tú crees que aunque un ejército acampe en contra de ti no temerás porque tu corazón está confiado? No, pues sí, pues también eso está en el Antiguo Testamento. No, pero es que tenemos que vivir en el Nuevo Testamento. No, porque en el Nuevo Testamento estarías tronado, hermano, porque en el Nuevo Testamento daban todo, no el 10%. Y cuando daban la mitad y decían que habían dado todo, caían muertos. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en el Antiguo Testamento o vivir en el Nuevo Testamento? Buenas noches. Señor, creo que fue el rapto y me quedé solo. No hay nadie. Me encanta Zaqueo porque se levanta y dice, Señor, sí te he robado y le he robado a la gente. Aquí está 4 veces, pero no solo eso. Te voy a decir algo. Ese día Zaqueo se quedó en bancarrota. Se quedó sin nada. Pero esa noche Zaqueo volvió a dormir sin una acusación en su mente y en su corazón. Por eso dice aquí, ya conoces la gracia, porque la gracia te hace descansar sin acusación. Y una de las cosas donde tú puedes sentir al enemigo acusándote es en tus finanzas. Y él te acusa y te condena para que sigas en esa indisciplina y en esa desobediencia y dejes de experimentar las riquezas de su gloria. Amén. ¿Qué es la generosidad? Lo tercero, es una respuesta concreta a una intención del Espíritu. Es una respuesta concreta a una intención del Espíritu. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estén prontos a cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué le está diciendo Pablo a los de Corinto? Yo sé que ustedes le quieren echar ganas como los de Macedonia. Yo sé que ustedes en su corazón tienen la intención. Háganlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido un impulso a dar algo o hemos dicho, Dios, te voy a dar esto y no lo hemos hecho por alguna razón? No se sienta culpable, libérese y levante la mano conmigo. Levante la mano si usted lo ha hecho, lo ha pensado. A ver, y déjela arriba. Ahora los de la cámara tomen la foto de todo. No es cierto. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el impulso de hacer algo en cuanto a generosidad y no lo hemos podido lograr por lo que sea? Bien sinceros, a mí me ha pasado. Ya baje la mano. Ya el Señor le perdonó eso. No se preocupe. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? Bueno, ahí está la intención, ejecútala. Porque eso es generosidad. Es una respuesta concreta a la intención del Espíritu Santo. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo nos incita a ser generosos? Y a decir, órale, aviéntate. Yo te voy a decir por qué. ¿Qué conoce el Espíritu Santo de Dios? Lo más profundo de sus. Yo creo que muchas veces cuando el Espíritu Santo nos invita a ser generosos es porque Él sabe la provisión que Dios tiene preparada. Es porque Él sabe, no es un asunto de te conviene, es un asunto de confía en que este impulso a dar viene del Padre, porque el Padre ha provisto no solamente lo que tú vas a dar, porque cuando tú das una semilla y lo que el Padre provee es el árbol ya completo. Tú y yo tenemos que aprender a sembrar. Y cuando hablo de sembrar es esto: cuando tú siembras un árbol de naranjas, ¿qué sembraste? Una semilla, ¿sí? ¿Y qué cosechaste? ¿Una naranja? Un árbol de naranjas. ¿Con cuántas naranjas? Díganme un número. 300 naranjas. 100 naranjas. ¿Y cuántas semillas tiene cada naranja?
Pues cuando nos comemos las naranjitas, ¿verdad? Y con los huesitos. Entonces yo quiero que tú veas el poder de la siembra. Lo que tú le pones al Señor nunca va a ser lo que el Señor, con lo que el Señor te va a bendecir. Jamás. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y sabes quién lo dice? Aquel que lo ha dado todo. Por eso la generosidad es una respuesta a un impulso del Espíritu, una intención del Espíritu. Cuarto y último punto, la generosidad es un reto a nuestra fe. ¿Dios me ama más por ser generoso? No. ¿Pero puedo experimentar de mayor manera el amor de Dios cuando soy generoso? Sí. El hermano Roberto Evans dice, Dios ama al dador alegre, pero el dador alegre ama a Dios. Y dice aquí el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿cuántos quieren tener voluntad dispuesta? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. He cometido este error, que bajo la unción me entra el Espíritu. Yo soy del DF, porque cuando yo hablo así como chilango, no, yo soy del DF. Pero ya Dios me perdonó y me redimió y me hizo tuzo. Sí. Porque mire, hoy soy tuzo porque le digo algo, Pachuca es tierra de avivamiento. ¿Cuántos son pachuqueños? Ustedes, ¿cuántos son pachuqueños? Levanten la mano. Ustedes son nacidos en tierra de avivamiento. Ahora, ¿cuántos aquí nacieron en la capital, en el Distrito Federal? ¿Sí? Bueno, ustedes y yo somos ciudadanos del cielo. Y a veces bajo la unción chilanga, yo le he dicho al Señor, no Señor, ahora que me bendigas y me prosperes, te prometo por el pescadito que voy a entrarle. Y Pablo dice, no des de lo que no tienes. Cuarto, la generosidad es un reto a nuestra fe, porque tú tienes que ver qué es lo que ya Dios te dio y de allí dar. No esperes la condición perfecta para dar, porque la Biblia nos habla de que estaba Jesús viendo cómo daban ofrendas. Te digo que el tema Jesús lo trató. Y de repente llegaron los ricos y daban de lo que les sobraba porque tenían. Y llegó una viuda con 2 moneditas, las más pequeñas, y las echó. Monetariamente, lo que echaban los ricos era 10 veces más que lo que echó la viuda. Pero en cuanto a niveles de generosidad, la viuda dio más, porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Y Jesús dice, pero esta dio todo. Ahora, en ese momento Jesús no le dio un lingote de oro. En ese momento Jesús le dijo, oh viuda, por haberlo dado todo, ahí está tu casa. Y apareció una casa. ¿Sabes qué nos enseñó Jesús? Que tú tienes que darlo todo sin esperar nada. Y después dijo Jesús, hagan tesoros no aquí, sino en el cielo. Amados, la generosidad es un reto a tu fe, porque es que tú veas qué es con lo que hoy tú puedes engrandecer el reino de los cielos.